Hechos capítulo 1, yo estoy en una serie sobre el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en los Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Quién dio el mandamiento? Cristo, que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días. ¿40 días qué? Después de que resucitó, ¿no? Y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Es Cristo hablando: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo van a recibir poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Capítulo 2, versículo 1. Pentecostés significa 50 días después de la resurrección. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo les dije a ustedes que esto me pasó una vez a mí en la vida. Bani estaba conmigo, no me deja mentir, yo oí el movimiento así como este del Espíritu Santo. Pensaba que al principio era un tremendo camión pesado que iba pasando por la iglesia, pero entró desde atrás hacia adelante como si estuviéramos en esta comunidad y fue algo que oímos. Literalmente se oyó. Solamente una vez me ha pasado eso en toda mi vida. Ciudad Acuña, México. Y dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es que este era los primeros frutos, Pentecostés es los primeros frutos, cuando vienen las primeras cosechas. Y estaban todos en Jerusalén y repentinamente estaban 120 en el aposento alto y comienzan a hablar en otras lenguas. Y entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que pasó aquí, es como que si vinieran personas de Nicaragua, del Canadá, de Rusia, de Francia, de Estados Unidos, y están aquí en una reunión y repentinamente, ¿verdad? Ellos andan y los oyen hablar. Esos nicaragüenses oyen a nicaragüenses de aquí que no saben ni ruso, ni inglés, ni francés, ni italiano, y los comienzan a oír alabando a Dios en esos idiomas. ¿Okay? Esto es lo que pasó aquí. Y entonces dice: y hecho este estruendo, versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Entonces dice aquí en el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿qué? De Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y comenzó a explicarles. Y usó el profeta Joel. Dice en versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces menciona aquí, por fin dice en el versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca, habla acerca de David, como Jesús en el versículo 30 lo levanta de los muertos. Y entonces, por fin, en el versículo 37 dice, al oír esto, estas personas, porque ese era el primer discurso de Pedro, al oír esto, versículo 37, capítulo 2, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ok? Que Dios bendiga su santa palabra. El versículo clave en los Hechos es Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora yo me imagino que hay muchas personas aquí con diferentes tradiciones y persuasiones. Y cuando uno comienza a hablar del Espíritu Santo, uno de ustedes que nunca han estado aquí, inmediatamente dicen, eso es lo que sabían, solamente del Espíritu Santo hablan. La verdad es que no hemos hecho suficiente énfasis en el Espíritu Santo, no lo hemos hecho. Y unos dicen, yo no necesito recibir este don, porque la verdad es que yo vivo mejor que muchos que dicen que lo tienen. Y la verdad es que eso es cierto en muchos casos. Ahora, unos dicen que este fenómeno terminó con los apóstoles, ¿no? Ellos dicen, esto ya no existe hoy en día. Y usan, para probar que esto es cierto, a Primera de Corintios, y yo quiero que vayan conmigo, a Primera de Corintios capítulo 13, para decir que esto ya no existe para el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 13, y usan este versículo, el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Yo quiero preguntarle algo, ¿se ha acabado la ciencia? ¿Ya se acabó la ciencia? No. Entonces no han terminado tampoco las lenguas y la profecía. 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Y entonces ellos dicen que cuando venga lo perfecto se refiere a la Biblia, y que entonces ya la Biblia la tenemos, y que esto terminó, estos dones del Espíritu y todo esto terminó cuando los apóstoles murieron. Esto es lo que ellos dicen. Dice que cuando venga lo perfecto,
Y después termina diciendo, dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Nosotros no conocemos todo hoy en día, solamente conocemos en parte. Entonces no se ha acabado. Además de esto, la Sagrada Escritura habla en 1 Corintios capítulo 12 y dice que menciona aquí en el versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todo don de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En otras palabras, todos los dones son buenos, pero sobre todas las cosas tiene que reinar el amor. El amor es importante que cualquiera de estos dones. El amor. Ahora, Dios quiere llenarnos a nosotros del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es algo diferente a la salvación. Se lo repito, cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi espíritu y ahora ya no es un espíritu que está ahí, ahora son dos espíritus, el espíritu mío y el Espíritu de Dios que viene a morar en mi espíritu. Cuando soy bautizado en agua. Juan el Bautista bautizado en agua, pero dijo, el que viene tras mí os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, yo no creo, porque hay muchas personas carismáticas y pentecostales que han tratado de que tienen una actitud muy incorrecta. Nosotros somos los que verdaderamente tenemos a Dios, nosotros somos espirituales, ustedes no son espirituales porque ustedes no tienen la misma calidad de bautismo que yo tengo y así por el estilo. Y yo no creo que eso es una actitud correcta. La verdad es que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno recibe poder automáticamente, pero uno no, el proceso espiritual de crecimiento es un proceso. Yo recibo poder cuando viene sobre mí el Espíritu Santo, pero yo no automáticamente soy una persona con un tremendo crecimiento espiritual. Este es un proceso, ¿verdad? El fruto es algo que crece. Pero yo quiero hablarles sobre 5 grandes beneficios de recibir el poder del Espíritu Santo. 5 grandes beneficios, quiero que ustedes lo apunten. El primero es que cuando yo recibo esto y yo recibo mi lengua privada, porque recuerde una cosa, en el capítulo 2 de los Hechos todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas, todos. Y también ocurrió eso en el capítulo 10, cuando Cornelio, cuando Pedro le estaba hablando a Cornelio y todos los de su casa, todos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y en el capítulo 19, cuando Pablo habla a los efesios, a la gente de Efesios, le dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo después de que creísteis, y ellos dicen, nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo. Y él impuso su mano sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después en otro caso dice, sí, pero Pablo no recibió lenguas. Bueno, pero dice las Sagradas Escrituras que cuando Ananías vino y oró por él y cayeron las escamas en el capítulo 9 de los Hechos, cuando cayeron las escamas de sus ojos, y le dice el hermano Ananías, le dice, y recibe el Espíritu Santo. Uno dice, pero no dice ahí que él habló en lenguas. Sí, pero en 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero cuando uno está tratando de recibir el Espíritu Santo, uno no está buscando lenguas, uno está queriendo recibir
la llenura del Espíritu Santo, y unos hacen un énfasis desmedido en lenguas en vez del Espíritu Santo. Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, yo creo, ¿verdad? Hay unos que no creen eso, y yo digo una cosa: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, diversidad. Si usted tiene un problema con esto, no vamos a discutir eso. No vamos a discutir. Yo sí creo personalmente que la evidencia de haber recibido la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hay unos que no creen eso. Yo no tengo, si las personas no creen eso, yo no voy a comenzar a alegar, porque lo importante es que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero número uno de los beneficios es que cuando usted habla en lenguas, usted se edifica. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras aquí en San Judas. Si usted sabe dónde está Apocalipsis, vaya un libro atrás. San Judas capítulo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Ahora, cuando yo hablo en lenguas, nadie me entiende. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando en mis devociones privadas, unas veces estoy orando en español o en inglés, y repentinamente comienzo a orar en lenguas, y yo me edifico a mí mismo, y normalmente las lenguas son para un tiempo, en este caso un tiempo privado, cuando yo me lleno. Ese es uno de los beneficios. Número 2, el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros estamos guerreando. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras en Éfeso capítulo 6. Quiero que vayan conmigo a Efesios Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. En el capítulo 10 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces habla de la coraza de la justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? El Espíritu tiene una arma. ¿Cuál es? Esta. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, porque la espada del Espíritu, ¿qué es lo que usa el Espíritu? Aquí, la palabra del Señor. Entonces, aquí al final dice, en el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos ayuda en esta área. Número 3, el ser lleno del Espíritu Santo nos da poder para hacer milagros. Mire lo que dice otra vez. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12, y comenzando con el versículo 28. Oiga lo que dice aquí. Dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen ¿qué? Milagros. Ahora, hay unos que piensan que la única gente que Dios usa para hacer milagros, para hacer sanidades, son los pastores. Eso no es cierto. Esto es para todo mundo.
Uno dice, no, que el pastor ore por mí, porque él es cuando ora el que ahí se producen milagros, uno de los pastores. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando viene sobre usted, puede usarlo a usted en los 9 dones del Espíritu. Don de ciencia, don de sabiduría. En una ocasión, por ejemplo, para que usted tenga una idea, yo estaba en California y estaba orando con mi esposa y estaban haciendo una fila. Hace rato que yo no opero en esa, yo estaba hablando anoche acerca de esto. Y yo estaba orando y repentinamente vino una señora y estoy orando por ella. Y le voy a dar una palabra y siento que el Espíritu me dice, ella está en adulterio. Y yo dije, wow, yo no la conocía. Entonces yo le digo en su oído, Dios me indica que usted está, no le dije, me da la idea, se lo dije así, Dios me indica, así suavecito, sin que nadie dijera que usted está en adulterio. No la conocía, nunca la había visto. Se le cuadraron los ojos y prorrumpió en llanto. Ese es un don, podríamos decir, de ciencia. O puede ser de sabiduría, cuando viene. ¿Verdad? Y después tuve que reunirme con el otro hombre en un aeropuerto. ¿Verdad? Pero ese es el don, o el don de discernimiento. El don de discernimiento cuando uno ve que alguien está mintiendo, no está diciendo toda la verdad. El don de discernimiento, o el don de milagros, usted ora, o el don de sanidades, o el don de lenguas, o el don de interpretación de lenguas. Yo le dije a ustedes el domingo pasado que Dios ha usado a mi esposa en el don de lenguas, pero nunca en la interpretación de lenguas. Cuando alguien da un mensaje en lenguas y alguien lo interpreta por acá, ya Dios le da la revelación a otra persona. Yo he sido usado, yo no sé cuántos de los pastores han sido usados en esto. Yo sé que usted yo no sé, por ejemplo, no le preguntaba, hermano Daniel, ¿usted ha sido usado en don de lenguas? ¿En don de interpretación de lenguas? Ok, yo no sé, es decir, yo le podría preguntar a todos, pero no les he preguntado. Entonces, esto es cosas que ocurren. Hay 9 dones que comienzan a operar en la iglesia y deben de estar operando. Pero la tercera cosa que pasa cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo es que nos da poder para hacer milagros. En Hechos capítulo 1 no hay milagros. En Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, Pedro yo no sé cuántas veces habían entrado en el templo de Hermosa, y entonces ahora entra y mira a un hombre que está paralítico y lo mira desde su nacimiento y le dice, estaba esperando recibir, dice, hey, levanta los ojos, mira para acá. Pensando que iba a recibir algo, se quedó así como estupefacto mirando, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo agarró de la mano derecha, lo alzó, y el hombre fue sano instantáneamente y estaba cojo desde su nacimiento. En el capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo para que ustedes, porque quiero darle bastante. 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Ok? En el capítulo número 6, versículo 5, dice aquí, el versículo 8, versículo 6, disculpe. Dice aquí, y la gente unánimemente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Capítulo 13, versículo 9 al 11. Oiga lo que dice aquí. Dice aquí, 9:11. Entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina de Jesús. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted también Dios le da poder para hacer milagros. ¿Y sabe lo que necesitamos en esta comunidad? Nosotros necesitamos que se manifieste como nunca antes el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos va a cambiar. Número 4, cuando usted recibe el Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una muchacha, esta es una historia verídica, le voy a hablar de 3 cosas que no ocurren mucho, pero que ocurrieron en estos casos que le voy a mencionar. Una muchacha en Brasil había recibido al Señor y después recibió el Espíritu Santo, y ella estaba llena del poder de Dios y estaba diciendo, Señor, úsame, úsame, y sintió como el impulso de ir y marcar un número de noche en el teléfono, y comenzó a marcar así fortuitamente, y se quedó esperando y timbró el teléfono, y por fin, después de un gran rato, ya iba a colgar cuando un hombre le dice, ¿aló, qué es lo que quiere? Y ella dice, yo solamente le estoy llamando para decirle que Dios le ama y que tiene un propósito para usted y que le quiere ayudar, algo así le dijo. Y entonces este hombre dice, repítame esto otra vez. Solamente le estoy llamando para decirle que Dios te ama, que tiene un propósito para usted y quiere ayudarle. Y él le pregunta, ¿quién es usted? ¿De dónde? Dice, no, solamente lo marqué al azar así. Y entonces él dice, mire, hija, ¿te puedes quedar en el teléfono un momento? Sí. Y va y le trae la señora y le dice, dígale esto a mi esposa. Y entonces se lo repite, dice el Señor que Él tiene un propósito para usted, que le ama y que le quiere ayudar. Y repentinamente ella oyó que esta mujer estaba como estalló en llanto y comenzó a llorar, y por fin el hombre volvió al teléfono y le dijo, mire, usted no sabe, usted no nos conoce de ningún lugar, ¿no? Dice, pues nosotros estábamos a punto los dos de cometer suicidio. Teníamos todo preparado cuando suena el teléfono y nos dice esto. Y ella le dice, había una cruzada que estaban teniendo. Él dice, podríamos reunirnos esta próxima noche. La próxima noche, era de noche, esta próxima mañana por la noche. Y ellos dijeron sí. Y ella dijo, voy a estar en un vestido rojo. Se encontraron ahí a la entrada del estadio, y estas personas fueron y se entregaron al Señor. Y hasta el sol de hoy, hasta donde yo entiendo, esta es una historia verídica que salió con nombre y apellido y todo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que nos da poder. Una situación un poco diferente, pero nosotros tenemos, mire, ustedes que están en los círculos de amistad necesitan el poder de Dios, porque unas veces nos cansamos, estamos agotados, pero cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, algo comienza a ocurrir, nos infunde y nos alienta y nos fortalece. Cuando recibiréis poder, recibiréis aliento espiritual. Y por esto es importante que nosotros recibamos este poder. Número 5, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Quiero que vayamos en este momento a Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 26. Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 26. Cuando yo recibo el Espíritu Santo comienza a interceder por mí. Ahora recuerden, hay una diferencia, óigame, hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y esa lengua privada y lo que es el don del Espíritu Santo, que es usado en la iglesia con interpretación, lenguas e interpretación. Ese es parte de los 9 dones.
Pero cuando yo recibo el Espíritu Santo, no quiere decir que necesariamente voy a recibir el don de lenguas. El don de lenguas es cuando yo doy un mensaje en lenguas y otra persona lo interpreta, o tal vez yo mismo lo interpreto, si Dios me da a mí la interpretación. Pero el Espíritu Santo intercede. Mira lo que dice aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Otra vez. Y de igual manera el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí adentro. ¿Nosotros somos templos de qué? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está en este edificio? No. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí adentro. Entonces dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Unas veces no sabemos ni qué pedir ni cómo pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu que está dentro de nosotros intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ok? Intercede por los santos. Ahora, yo personalmente no he visto cuando esto pasa, pero mi padre sí. En una ocasión un hombre que se llama Marco Murillo estaba en un lugar que se llama Limoncito en Costa Rica juntamente con mi padre. Marco Murillo era un hombre, era un sastre que se entregó al Señor y llegó a ser uno de los grandes líderes en Costa Rica. Y entonces Marco Murillo le estaba predicando a estos indígenas y estaba predicándoles y repentinamente comenzó a hablar en otro idioma. Y cuando terminó de hablar, o supuestamente él pensó estaba hablando en otras lenguas, pero se acercó el cacique y le dice, ¿dónde aprendió usted a hablar nuestro idioma? Él dijo, yo no sé hablar su idioma. Dice, pues nos acabas de decir que tenemos 4 y 5 esposas y que tenemos que dejarlas a todas excepto una y que tenemos que mantener las otras porque no las podemos descartar, tienen que vivir de alguien, pero que solamente puede vivir con una. Y él dijo, yo no sabía que yo dije eso. Dice, es cierto, y fue lo que hicieron estos indígenas allá en Limoncito, cerca de un lugar que se llama San Vito de Java, Costa Rica, y hoy tenemos una poderosa comunidad ahí, y es indígenas que han sido transformados por el poder de Dios. Pero yo quiero que ustedes miren también otra cosa y vayan otra vez conmigo a Primera de Corintios capítulo 13. Vayan conmigo otra vez y mire lo que dice en el capítulo 14. Dice versículo 2, Primera de Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, mire usted, mire algo bien interesante aquí que quiero mencionarles aquí. Versículo 26, la última parte, 27. Si habla alguno en lengua extraña, esto está hablando del don de lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por 3, a lo más, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es, viene un mensaje en lenguas, después viene la interpretación, y no debe ser más de 3 mensajes en lenguas y 3 interpretaciones. Yo he estado en lugares donde hay 5 y 6 y 7, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, dice a lo máximo 3 mensajes en lenguas y 3 interpretaciones. Esto es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Ahora,
pero cuando ese es el don de lenguas. Pero pero también la Biblia dice, edificaos, que yo me edifico cuando en mi área, en mi vida privada, yo hablo en lenguas y me edifico a mí mismo, y unas veces no sé ni cómo orar, y yo oro al Señor, y Él me contesta. Marcos Murillo fue en el idioma de ellos y se cumplió lo que dice las Sagradas Escrituras en los Hechos, capítulo 1, ¿no? Y aquí menciona lo siguiente, dice, los Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Hechos 2, 6. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y esto es lo que pasó con Marco Murillo y mi padre, en su propia lengua. Pero ahora déjeme decirle qué es lo que pasa en la área privada. En 1972, después del terremoto, yo vine, recogí mis cosas, mi familia ya se había ido, y yo me fui en un pick-up con las cositas que me quedaban, y pasé por todo Centroamérica y entré en México, y iba para los Estados Unidos con unas cuantas cosas, con un pastor. Y entonces yo miré, cuando llegamos a Poza Rica, yo miré que el pastor estaba cansado y le dije, ¿por qué no me dejan manejar? Él dijo, no, yo estoy bien. Entonces yo me acosté atrás en el pick-up, en un catre, y íbamos, era como las 7:30 de la mañana, cuando repentinamente yo oí que comenzó a parar el pick-up, y yo pensé, este pastor se durmió. Y lo que pasa es que después de Poza Rica, ustedes que se han ido por esa área, saben que el camino está aquí arriba, como a una altura de lo que está este edificio. Y después a ambos lados, es decir, si usted se sale de la carretera ahí, usted se va en un guindo. Y si ustedes han pasado, ustedes saben que así es. Entonces salimos de Poza Rica, íbamos, y el hombre se durmió, el pastor. Y yo oí cuando se durmió, y cuando ya se fue bajando del asfalto y se despertó y quiso remontarse en el asfalto, era demasiado tarde, y comenzamos a dar vueltas. Y fuimos dando vueltas, totalmente la cabina la deshizo. Habían como 3 o 4 barriles atrás que pesaban como unos 5 quintales cada uno. Uno de ellos me pegó aquí en la cabeza, pero por fin me quedé así como a casi las 8 de la mañana mirando el cielo claro azul, y sobreviví. Pero cuando yo llegué ya a Estados Unidos, una señora me llama y me dice, ¿dónde estabas tal día cerca de las 8 de la mañana? Y dice, yo te miré, yo estaba preparando mi lección de la escuela dominical cuando te vi que estaba volando por el aire. Y yo dije, bueno, voy a orar por él porque sin duda va por avión. Bueno, no iba por avión, iba por el aire. Entonces dice, y en ese momento yo comencé a interceder, no sabía ni cómo orar por ti, y comencé a orar en el Espíritu, en otras lenguas conforme el Espíritu me daba, y comencé a interceder porque dice las Sagradas Escrituras que nosotros no sabemos orar unas veces no sabemos orar como debemos de orar por nuestra debilidad, y el Espíritu Santo intercedió por mí, y una de las razones que yo estoy vivo hoy en día es porque esa señora que no sabía dónde estaba, oró por mí en el Espíritu. Como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, el que ora en lenguas ora a Dios. Y ella estaba intercediendo por mí. ¿Ok? Estaba intercediendo en un lenguaje que ella no conocía.
¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Jerónimo Pérez? ¿Se acuerdan de este hombre de Dios? Jerónimo Pérez, que él estuvo aquí el año pasado, ¿no? Para la conferencia de pastores que fue en la cumbre de liderazgo. Jerónimo Pérez pastoreaba antes una iglesia en Betel, allá en León, que se llama Betel. Es una comunidad. Y él dice que tenía un amigo de él que había salido por la noche y iba de León para Chinandega. Y en esos tiempos pasados, había al lado izquierdo unos bananales, si ustedes se acuerdan, o platanales, cuestiones a este lado. Él dice que él iba allí y que repentinamente iba en un taxi con otra persona que estaba a la par de él y el taxista enfrente, y repentinamente un ladrón saca un revólver y mata a uno de los que está a la par de él. Después le comienza a disparar al taxista y el taxi se va así como dando vuelta y le dispara a él. Pero lo que nadie sabía, excepto el Espíritu Santo, es que esto estaba ocurriendo, pero Dios le puso una carga a Jerónimo Pérez por este hombre. Él sabía que él iba de León a Chinandega, pero no sabía lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento dice que él estaba orando y él comenzó a interceder por él en el Espíritu. En otras lenguas extrañas, no sabía lo que estaba orando, no sabía ni cómo orar, pero sentía una tremenda ansiedad por él. Y él comenzó a orar, interceder por él, y en ese momento estaba ocurriendo todo esto. Él logró salirse del carro, se metió en el bananal, y el hombre lo siguió porque estaba tratando de acabar con él, y él se quedó como en un lugarcito así escondido y oía que el hombre andaba como buscándolo, pero nunca lo pudo hallar, y por fin él llegó volvió después de no sé si una hora y media, volvió al pavimento. Alguien lo recogió y le salvaron la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él no sabía ni cómo orar, pero en el Espíritu él comenzó a orar por su amigo, y la razón que él está vivo hoy en día es porque intercedió por él con gemidos indecibles. Ahora, yo quisiera que me dieran por favor el micrófono, y yo quisiera que viniera mi hermana un momento, porque yo quisiera. Mi hermana, todos nosotros, usted sabe que somos hijos de misioneros. Mi madre está aquí en esta mañana, mi padre que tiene casi 90 años, y a todos hemos recibido esta experiencia. Entonces yo le dije a ella que compartiera hoy. Esto pasó cuando ella, creo que tenías, Evangelina, de 17 años, ¿verdad? Y estabas en un lugar que se llama Springfield, Missouri, en un instituto bíblico, y quiero que entonces continúes con la historia y con lo que pasó. Bueno, yo verdaderamente quería que esta experiencia fuera real, no solamente emociones o algo así. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, si me quieres dar este don, yo estoy lista. Y había un hermano que estaba predicando en ese tiempo y dice, mire, tiene que tener su vida, tiene que pedirle a Dios que no hay nada de pecado y nada, tiene que estar limpia Su vida en orden. Su vida en orden. Y entonces yo fui a un cuarto de oración y yo pensaba que estaba sola, pero yo le dije al Señor, Señor, yo estoy lista para que tú me llenas.
con el Espíritu Santo. Y de repente empecé a hablar en otras lenguas que yo no entendí, pero yo sabía que en mi espíritu yo estaba alabando al Señor. Y yo entiendo, pero tal vez usted ni se acuerda bien, pero eso me quedó grabado, que eso no fue como 5 minutos, eso fue por un largo tiempo, Sí, ¿no? por un largo tiempo. Sí, Pero por supuesto yo no entendía lo que estaba diciendo o que estaba hablando al Señor. Y después tenía una amiga que estaba allí y ella me dice, ella estaba en el cuarto, estaba en el cuarto, pero yo no sabía. sí, de oración. Sí, de oración. Y me dice después, mire, Evangelina, estabas alabando al Señor en una lengua que yo entendí. Mis padres eran misioneros en India, Sí. se dice en India, y estabas alabando al Señor en Creo que es hindi, ¿verdad? hindi. ¿Cómo se dice eso en español? Hindi. Es Algo así. una ¿Ah? lengua que hablan allá en India, ¿verdad? Sí. Pero ella lo entendió. Y dice, estabas alabando al Señor. Y yo dije, ay, Señor, gracias por confirmar esto en mi vida. Y le di tantas gracias al Señor porque Él es tan fiel. Ok. Ahora, déjeme decirle, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser una iglesia del fuego. Yo no creo en cosas locas. Yo sé que hay pastores que no controlan y tienen temor de lo que van a pensar otros. Me estaba contando ella el otro día que estaban con David Wilkerson y que David Wilkerson dijo, yo estoy hablando en este momento, el Espíritu está hablando por mí, estaba dando un mensaje y yo quiero que todo mundo, el Espíritu Santo no se va a interrumpir. Así es que, y era en una reunión de solamente pastores. Mientras él estaba hablando, este es el David Wilkerson, un pastor se para y comienza a hablar en lenguas. Y él le dijo a él, hermano, usted está fuera de orden, porque el Espíritu Santo está hablando por medio mío y yo tengo un mensaje. Y después él quiso continuar hablando y le dijo, hermano, siéntese por favor porque usted está en orden, afuera de orden. No es que el Espíritu tal vez no estaba moviéndose en él, pero no era el momento. Entonces, una de las cosas que ocurre en el movimiento del Espíritu es que unas veces hay unas cosas deschavetadas que ocurren. Y entonces la gente pensante dice, no hombre, yo no creo en nada. Y entonces rechazan todo por los excesos y cosas que miran y porque hay pastores que no, tal vez no tienen temor del pueblo. De lo que, ay, usted lo paró a él, sí. Si las cosas no se hacen decentemente en orden, sí se hace. Y la otra cosa es que no tenemos que ser tan místicos. El Señor dice que hermanos, no hable así. El Señor dice que. ¿Por qué tiene que comenzar a? ¿Me comprende? Y cambian la voz. Hable. Cuando usted habla, usted hace así. ¿Qué tal, hermano? Entonces, ¿por qué vamos a comenzar a hablar? Y la gente mira esto y dice, ¿por qué cambió la voz? ¿Por qué? O gritan. Y dice, yo no me podía controlar. Eso no es cierto. La Biblia dice que el espíritu es sujeto al profeta. No me digan a mí que no podían controlar. Yo no podía. No es cierto. Porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Ok? Y cuando usted habla, son sus cuerdas vocales y es su voz. Pero esto no se acabó cuando se murieron los apóstoles. Esto continúa hoy en día. Continúa hoy en día. Lo que pasa es que hay excesos. Hay un exceso. Yo le voy a decir una cosa. Hay excesos, aún que ocurren aquí en el país y fuera del país. Y yo no iría ni de aquí a la esquina a esa iglesia. Porque es una cosa, están fuera de orden. Y esto es lo que estaba ocurriendo con la iglesia en Corinto.
tenían los dones del Espíritu, pero Pablo era un puerto. Corinto era un puerto, como Puerto Corinto. Y ahí había de todo. Y estaban hablando en lenguas y estaban haciendo muchas cosas, pero había mucha carnalidad. Los dones del Espíritu no son una aprobación de ningún ministerio. La aprobación del ministerio es por sus ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Usted no puede ni conocer a una persona porque sana a los enfermos. Porque hay una gente que sana a los enfermos y han estado viviendo en pecado. Y Dios los usa a pesar de todo, porque Dios honra su palabra. Y hermanos, yo le voy a decir, Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde comienza todo? Cuando yo le entrego mi vida al Señor. Yo quiero que inclinen los rostros, por favor. Yo quiero invitarle a usted en este día para que usted se entregue al Señor. Primero, el primer paso para recibir la llenura del Espíritu Santo, el primer paso es recibir a Cristo, porque cuando usted recibe a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entra en su espíritu y dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Para ser hijo de Dios hay que entregarle la vida a Jesús. Hay que decirle: Señor, ya no quiero ser el jefe de mi vida, quiero que tú seas el jefe. Y ahí es donde usted recibe vida eterna. Y esto no se la da una iglesia, no se la da un religioso, se la da Jesucristo. Yo no se la puedo dar, esta comunidad no se la puede dar. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Él es el que la da. Y yo quiero invitarle a usted en este día para que se entregue al Señor. Para que usted permita que venga la primera obra del Espíritu Santo, que es entrar en su vida. Y quiero invitarle para que usted le diga: Señor, te entrego mi vida. Voy a pedirles, por favor, que nadie se esté moviendo en este momento. ¿Cuántos dirían: pastor, yo quisiera que Cristo venga a tomar el control de mi vida? Usted puede venir tal como está, con todos sus errores, y Él te recibe, y después comienza un cambio en tu vida. ¿Cuántos hay en esta mañana que dirían: pastor, yo quisiera entregarle mi vida al Señor, quisiera que el Espíritu Santo entrara en mi espíritu, que me transformara, yo quisiera que Dios se revelara a mi vida? Pues el primer paso es entregarle la vida a Cristo Jesús. Y si usted quiere hacer en esta mañana, yo quiero que usted levante la mano. ¿Cuántos hay que dirían: yo quiero que Jesús sea el Salvador de mi vida? ¿Puedo ver su mano? Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga yo, acá, Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga aquí más. Levante la mano ahí donde está. Yo voy a orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí. Y Dios te bendiga aquí. ¿Qué más? Aquí a este lado, que Dios te bendiga. Aquí, Dios te bendiga. Qué bueno, Dios te bendiga. Yo estoy viendo esa mano allá atrás. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Te bendiga, que Dios te bendiga allá. Que Dios te bendiga. ¿Qué más? Ahí donde está. Ok. Yo miro esa mano allá atrás también. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Usted dice: yo quiero allá atrás, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Allá atrás, que Dios te bendiga. Aquí, hijo, que Dios te bendiga. Esta madre aquí, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga acá, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios está tocando su corazón. Usted dice: yo quiero que el Señor sea, que tome el control. Uno dice: eso tiene que ser una vida tan sedentaria y aburrida. Estás equivocado. Eso es vida. Ahí es donde está la paz. Ahí es donde comienzas a vivir una vida en abundancia. Dejas de desperdiciar tu vida
Porque todo comienza cuando uno se da cuenta que Dios tiene un propósito para uno, que uno no está aquí al azar, que no somos un accidente. ¿Alguien más? Ok, póngase de pie, por favor. Muy bien. Si usted levantó la mano, venga, quiero orar con usted. Venga, esto es algo normal que hacemos aquí. La mayoría ya lo han hecho. Esto no quiere decir que usted está diciendo voy a ser parte de esta comunidad. Pues aquí acá abajo. Usted se está entregando al Señor. Voy a pedirle que por favor nadie se esté moviendo en este momento mientras hacemos esto. Y entonces, ok, yo le espero. Si usted levantó la mano, venga. Usted no tiene que hacerlo, pero gane la batalla, porque aquí no, yo no le estoy diciendo que usted se haga miembro de esta comunidad, ni aún tal vez que yo le caiga bien. No, es si usted nunca le había entregado su vida a Dios en esta forma, este es el momento de hacerlo. Le espero, venga. Puedo hacerle una pregunta. Si usted muriera como murió Magali este miércoles pasado, así nomás, ella estaba lista. Si usted muriera, ¿a dónde iría? ¿Tiene su vida en orden? Yo quiero que la tenga en orden. Eso, aquí no predicamos religiones, estamos hablando de un encuentro entre usted y Dios. Y este es su momento. ¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien. Yo espero. Muy bien. Vamos a hacer esta oración. Déjenme decirle lo que pasa cuando ustedes hacen esta oración. Cuando ustedes hacen la oración, cuando ustedes terminen esta oración, conforme a la Biblia tendrán vida eterna. Esto no es un invento mío, eso está en la Biblia. Él va a apuntar su nombre en el libro de la vida. Hay solamente un libro. Esto no es un libro, no hay un libro católico, un libro evangélico, un libro bautista, un libro asamblea. No, hay uno. Y si uno está en ese libro, en el día final, uno va a ser presente. Entonces, todo mundo necesita tener su nombre en este libro. Y cuando uno le entrega su vida a Jesucristo, el nombre es puesto en el libro. Y en el día final se van a abrir los libros y se va a ver si su nombre está ahí. Porque solamente hay una persona como usted en todo el universo, usted. Y esta es la decisión que está tomando en este momento. Quiero que repita esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Recibo vida eterna. Recíbeme como tu hijo, tu hija. Yo te recibo como mi Padre. Gracias por perdonar todos mis pecados, del primero hasta el último. Te los confieso abiertamente. Tú ya los conoces. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste el tercer día. Moriste por mí. Señor, estoy cansado de ser el jefe, la jefa. Quiero que tú te sientes sobre el trono de mi vida y tomes el control. Apunta mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Yo creo en ti y creo que tan sencillamente como eso, en este momento tengo vida eterna. Gracias, Señor.